Un título categórico, Julio Hernández López, nuestro muy querido Julio Hernández López, el periodista, autor de Astillero de la Jornada y bueno, autor de libros y de su columna tan leída y querida, pues está presentando esto que se llama Encabronados. Así o más fuerte, Julio, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, Carmen, pues con mucho gusto de estar contigo. Y bueno, pues es la presentación de este libro con una palabra que pareciera malsonante, pero que en realidad solamente describe el estado generalizado de muchos mexicanos en el hartazgo absoluto respecto a la ineficacia de los gobernantes, la profunda corrupción, el cinismo y la falta de opciones políticas para poder superar todas estas circunstancias. De ahí viene pues el título Encabronados, que es una crónica del hartazgo ciudadano, que es un repaso respecto a las diferentes opciones políticas que justamente en este año se cumplen 40 de que inició aquella reforma política impulsada por el entonces secretario de Gobernación Jesús Reyes Heroles, que introdujo dos elementos que distorsionaron completamente la vida política del país: la asignación de diputaciones y cargos de representación proporcional, es decir, compartir migajas del pastel político para los partidos opositores, y por otra parte, el financiamiento público para insertar a esos partidos en un juego arreglado que finalmente ha desembocado en circunstancias como las que hoy vemos, tanto en Veracruz como en muchos otros lugares, donde el dinero, por la buena o por la mala, oculto o explícito, es lo que domina hoy la actividad política. Por eso muchos estamos encabronados. Es esta manera de expresar las cosas del estado de ánimo de una sociedad como la mexicana. Digamos que esto es una especie de, déjame decirlo así, Julio, fase superior del estamos hasta la madre de Javier Sicilia. Sí, porque además aquel estamos hasta la madre relativamente se quedó en una expresión que se fue diluyendo. Desde aquel si no pueden renuncien de Alejandro Martí al estamos hasta la madre de Sicilia, creo que hoy se está en esta fase superior del hartazgo, que es el encabronamiento. Hay Ahora, un enojo, sí. sí, te escucho, te escucho. No, Bueno, hay un enojo generalizado que no tiene vías de desahogo, y la recurrencia a las campañas, los candidatos, las elecciones, no parecen ofrecer salidas reales a este estado de ánimo colectivo. déjame ir recorriendo el índice contigo, desde luego no para que lo agotes porque de lo que se trata es de leer el libro, pero para ir siguiendo contigo la estructura que seguiste junto con Planeta precisamente para presentar este libro que está circulando. ¿De qué va este libro? Ya nos dijiste. Arrancas con el gasolinazo y las protestas, el muro, la vergüenza y las amenazas. Colocas en este cóctel cosas disímbolas, el gasolinazo y el muro. A ver, ¿cómo va la línea argumentativa? Bueno, fundamentalmente es el hecho de que uno de los momentos más vergonzosos de la política en general y desde luego en particular de la política exterior mexicana ha sido todo ese episodio de la recepción con alfombra roja a Donald Trump, luego la postulación de lo que yo he llamado el canciller de Troya, Luis Videgaray, virtualmente designado desde Washington para servir a los intereses del yerno de Donald Trump. Y todo esto hasta llegar, por ejemplo, al momento de ese desahogo del enojo colectivo que se dio en el gasolinazo, que fueron protestas colectivas, algunas verdaderamente impactantes, la irrupción en el Palacio de Gobierno de Nuevo León, las protestas en Mexicali y la represión latente y toda aquella etapa que recordamos del inicio de año, con aquella psicosis generada en el Estado de México, parte de la Ciudad de México, con aquellos saqueos, con aquellas agresiones públicas. Todo eso me parece que fue generando un Estado que hoy se encuentra en esa situación de encabronamiento. Ahora, estamos hablando, como bien dices en una de las partes del libro, preguntas sin mucha esperanza de respuesta. ¿Dónde identifica Julio Hernández López estas interrogantes que puedan medianamente retratar este ánimo nacional? Las interrogantes de la sociedad mexicana, ¿dónde están?
Están en muchos desde ABC, desde Ostula, Ayotzinapa, desde la Casa Blanca. Dedico una buena parte de esta relatoría a la historia de la Casa Blanca, a la designación de Virgilio Andrade como una especie de postulación carnavalesca, bufa, de una pretensión anticorrupción. Son muchas las historias que no tienen salida, porque ahí está un México que uno se pregunta, ¿cómo es posible que siga adelante un país con tantas masacres, con tanta corrupción, con tanto abuso? Y sin embargo, en términos generales, la gente no pasa del enojo generalizado, pero no hay organización, no se transforma esto en acciones políticas, hay mucho desahogo de esas posturas en las redes sociales, en internet, en el comentario, en el café, pero de ahí no estamos pasando, no solo por culpa de la gente, sino además porque no tenemos opciones políticas bien construidas. Estamos o un caudillismo de una izquierda reformista clientelar o una derecha sin doctrina y sin mayores pretensiones más que una facción de ella de una especie de reelección conyugal y un priismo devastado, pero con una enorme capacidad de defraudación electoral, de adulteración y de manipulación a través de los medios masivos de comunicación. Pues ahí tienes esta cuarta parte donde efectivamente llegas al punto de los fraudes electorales, de la corrupción, del crimen organizado, de la impunidad, de la desigualdad económica y bueno, otros ángulos que están aquí precisamente en este libro Encabronados que está circulando. Déjame detener aquí para preguntarte ya de lo que está pasando en este instante. Dejamos la invitación abierta para leerte, como siempre, con enorme gusto, ahora a través de este libro, Julio. Ahora déjame preguntarte sobre el momento que estamos viviendo. Bueno, ¿qué me dices de esta escena que de ayer a hoy se ha reproducido, pues del video de una hoy ex candidata de Morena recibiendo 500,000 pesos en algo que ella ha reconocido como tal, como un gran error, pero que los recibió y que ahora, bueno, pues eso ha dado pie a una gran andanada de acusaciones, desde luego, en contra del partido Morena y de quien lo dirige, López Obrador, que a su vez ya sacó en Facebook un mensaje diciendo que puede cruzar pantanos y que su plumaje no se manchará, haciendo esta alusión poética. En fin, ¿cómo ves, Julio, estas horas que están transcurriendo con ese tema? Mira, suena a montaje, es evidente que es, desde mi punto de vista, que es un montaje pensado justamente para golpear políticamente, es una reedición del bejaranazo, pero el problema de fondo me parece a mí, más allá de una defensa a veces demasiado obcecada de sus seguidores, pretendiendo que no hay una gran culpa en esto, que se resuelve, que finalmente ya renunció, que devolvió el dinero. Más allá de eso, a mí me parece que lo sustancial es el hecho de que aquí se demuestra el grave error de distorsión que está cometiendo Morena con esa laxa apertura a una serie de personajes panistas, priistas, hasta del Verde, incluso personajes que estuvieron en los templetes principales de la firma del Pacto por México y que hoy simplemente mediante ese proceso de amnistía eucarística que otorga López Obrador reciben la absolución política. Ahí está el ejemplo de infiltraciones, de oportunismo, de descuido, y no es el único. Son muchos los lugares donde los diputados de Morena, donde los dirigentes de Morena han estado involucrados en decisiones problemáticas y complicadas porque finalmente no hay una construcción política verdadera. Lo que hay es un trabajo político concentrado en una figura que es López Obrador y con una expectativa de nula autocrítica. No puede ser que se piense que la señora diputada de un distrito tan caliente, tan complicado, con presencia de tantos factores de narcotráfico, de violencia, de crimen organizado, simple y sencillamente reciba $500,000 y diga que la chamaquearon o que le pusieron un 4. Es obvio que ese dinero no era para dárselo personalmente a López Obrador, porque López Obrador ni recibe ni va a recibir una cosa así, pero es evidente, me parece a mí, que es el dinero que se inyecta
a muchas movilizaciones y participaciones de las cuales se quieren cerrar los ojos. Déjame cerrar esta conversación, Julio Hernández López, recuperando lo que dijo el propio López Obrador y lo que dijo el presidente del PRI, que es muy interesante, porque el PRI tenía ayer una actividad distinta a la que tuvo. Había programado una tarea de su Asamblea Nacional y otras actividades que había anunciado, pero finalmente las hizo a un lado para presentarse en bloque y hacer una serie de señalamientos muy graves respecto a que debe hacerse una investigación profunda de este caso y que las autoridades locales y federales deben llegar al fondo de este caso de los 500,000 pesos. Incluso llega a plantear Ochoa Reza el asunto de que se debe investigar si no son de origen del crimen organizado. Déjame que corran los audios y regreso contigo, Julio. Sí. Están muertos de miedo los de la mafia del poder. Salinas, Peña, Fox, Calderón y sus socios achichincles, voceros, están ahora tratando de destruirnos políticamente, como ya lo han intentado muchas veces. Lo de hoy, que aparece un video en donde la candidata a presidenta municipal de Las Chuapas, Veracruz, recibe un dinero, le ponen un 4, subrayando, le dicen, el dinero es para Andrés Manuel. Me hace recordar otros tiempos cuando en Televisa se dio a conocer aquel video en donde Ahumada le da dinero a Bejarano. Cuando me preguntaron así, de bote pronto, que si qué opinaba, así como ahora, dije Salinas y no me equivoqué. Yo recibiendo 500,000 pesos. Si se tratara de eso, fuese yo inmensamente rico, millonario. Tendría yo bienes en México, en el extranjero, porque lo que yo pidiera me darían. Y Peña Nieto le autorizó a Josefina Vázquez Mota, que es candidata ahora a gobernadora en el Estado de México del PAN, le autorizó 1,000 millones de pesos en secreto, en lo oscurito. Y nunca ha podido Josefina comprobar en qué utilizó ese dinero. Yunes tiene 2 denuncias en la Procuraduría General de la República por enriquecimiento ilícito. 2 denuncias. Desde luego, sin investigar. Congeladas, porque está agarrado de la mano con Peña Nieto y con Chong. Y no van a lograr nada. Parafraseando al poeta veracruzano Díaz Mirón, hay plumajes que cruzan el pantano y no se manchan. Mi plumaje es de esos. Me pueden robar la presidencia, como ya lo han hecho. Me pueden quitar todos los triunfos, pero no van a poder arrebatarme mi dignidad, mi honestidad. Me pueden quitar el triunfo, pero no la gloria. Ha quedado comprobado que López Obrador es un corrupto y un hipócrita, pues con la misma mano que señala a otros políticos y funcionarios públicos, ha recibido fajos de dinero de procedencia ilícita. Hace unas semanas, López Obrador aseguró que si se le comprobaba que recibía dinero de procedencia ilícita, renunciaría a la política. Pues ha quedado comprobado y López Obrador debe renunciar a sus aspiraciones y a la dirigencia de Morena para ponerse a disposición de las autoridades competentes y que se lleven a cabo todas las investigaciones correspondientes. A las autoridades federales y locales hacer una profunda investigación de la red de corrupción de López Obrador
para encontrar la procedencia ilícita de los recursos que posiblemente provengan del crimen organizado. El PRI anuncia que presentará las denuncias electorales correspondientes para que las autoridades electorales del país lleven a cabo las investigaciones para descubrir el origen del dinero corrupto que recibe López Obrador y sus candidatos, así como el destino de dicho dinero. Sé congruente y renuncia el día de hoy. Se le cayó la máscara a López Obrador. Es responsabilidad de todas las personas honestas de este país que este acto no quede en la impunidad. Julio Hernández López, ¿cómo ves este contraste de declaraciones? Bueno, pues son las huellas digitales que demuestran la utilización absolutamente facciosa de este incidente de las Chuapas para que un personaje tan impresentable como es Enrique Ochoa Reza, enriquecido, flotillero de taxis, con liquidaciones millonarias en la Comisión Federal de Electricidad, pues ahora pretenda darse baños de pureza a él y a un sistema tan lleno de corrupción, tan cargado de asuntos, de manejos criminales del dinero público, pues ahora están exigiendo este tipo de cosas. Creo siempre que con eso verdaderamente le hacen la campaña a López Obrador, porque los mexicanos no podemos creer en un elefante pidiendo que se combata la obesidad o a un dirigente de este tipo hablando de honestidad. No es posible. Sin embargo, yo creo que el asunto va más allá. El propio video de López Obrador carece de autocrítica, no hay una sola mención adversa a lo que sucedió con la diputada. Es como si hubiese sido un acto de ingenuidad en medio de un pantano de corrupción, en medio de tantas cosas. A López Obrador lo que le preocupa es la valoración personal de él. El final de me podrán arrebatar el triunfo, pero no la gloria, creo que tiene connotaciones más allá de lo político. Lo que importa aquí es la construcción y el sostenimiento de un movimiento que debe cuidar que no se infiltren, que no llegue, que no se convierta en un movimiento de reciclaje nacional o un movimiento de degeneración de la propuesta original de Morena. ¿Cómo se puede seguir luchando cuando se abre absolutamente a quien llegue y sucede esto como va a suceder más adelante con Barbosa, con el senador Barbosa, y la gente se va a asustar cuando sepa cosas del coordinador de Alfonso Romo y de tanto priista, panista, del verde ecologista y todo mundo llegado a integrarse al Arca de Noé? Al Arca de Noé, dices, Julio Hernández López, pues gracias por tu presencia como siempre, te agradezco muchísimo que estés aquí con este análisis y desde luego felicidades por tu libro que está circulando Encabronados con este título, como decíamos, rotundo, donde hablas de los gobernadores de Peña Nieto, de los excesos de Los Pinos, de un canciller sin experiencia y de lo que aquí se presenta en la portada como la crónica del hartazgo mexicano. Así que gracias, Julio, por estar aquí como siempre, te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto como siempre. Buenos días. Igualmente, gracias. Gracias, Julio Hernández López.